a todos, bienvenidos a un episodio más de Aquí Pensamos Distinto. En esta oportunidad estaremos hablando de un tema súper interesante, pero antes de contarles de lo que vamos a hablar hoy, quiero dar las gracias a todos los que se han suscrito en nuestro canal de YouTube y también en Spotify y en Instagram, y Facebook todavía no tenemos, y los que también se han suscrito en el canal de Telegram. De verdad, muchas gracias. Esperamos que todos también lo hagan cuando vean este video y bueno, siempre y lo recomienden y todas esas cosas. Que activen la campanita de las notificaciones, que se suscriban y ya, todo lo que dicen toda la gente que hace esto de YouTube. Bueno, como verán, pues yo soy nueva. Queremos dar las gracias. Esto para nosotros ha sido súper interesante y pues hoy, como siempre, me acompañan mis equipos fabulosos, que es Milagros, Duarte y William. Cada uno desde su... Hola. Desde su lugar, España, Chile, y bueno, yo aquí en Colombia, muriéndome de calor otra vez. ¿Cómo están, chicos? En Colombia, papá. Bueno, hola, ¿Cómo están? hola. ¿Qué tal todo? De decir ya tranquila que ya casi le viene el frío, no, nada que ver, ¿no? No, que aguante. No, Ay, no aquí nunca llegará. viene el frío. Pobre mi Que Ray. aguante. Nosotros No. aquí estamos bien con el aire acondicionado ya porque es que el clima no se define todavía. Estamos en primavera, estamos en otoño, estamos en invierno. Llueve ahora más que antes, pero bueno, ahí estamos. Estamos Un bien, mix. estamos contentos, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra. Y William, ¿qué tal las clases? Bien, bien. Unas semanas, la semana pasada fue intensa porque fue de planificación, pero ya un mes de ejecución, así que ya es un poco, digamos, más tranquilo, pero igual hay que hacer el trabajo todos los días, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, hoy les decía que íbamos a hablar sobre un tema súper interesante y que a mí la verdad me parece, pues a mí en particular me parece muy interesante. Y es porque siento que no sabemos cuándo empezamos a hablar sobre nuestro propósito de vida. Hoy estaremos hablando sobre el propósito de vida y cuál es la chispa, qué es lo que nos hace como movernos, cuál es nuestro sentido de vida. Eso es lo que hablaremos en el podcast de hoy. Entonces, para iniciar, quiero contarles qué es el propósito de vida, y esto lo saqué de un orador, una persona que pues es colombiano-japonés, algo así, y que se llama Yokoi Kenji, y en una de sus conferencias decía que el propósito de vida es saber específicamente para qué está en esta tierra y la forma, para qué se está en esta tierra, y la forma de descubrirlo está en la pasión con la que hacemos las cosas. Entonces, bueno, nosotros muchas veces hablamos de propósito de vida desde que estamos chiquitos, o todos siempre nos están diciendo como que, bueno, todo tiene que hacerlo con un propósito, no sé qué. ¿Qué es el propósito de vida, por ejemplo, para William? Claro, yo creo que Yokoi Kenji es un duro, ¿no? Para mí es tremenda persona, orador, motivador, filósofo, por supuesto. Ajá. Y él es muy acertado cuando dice que es, digamos, saber específicamente para qué estamos en esta tierra, ¿no? ¿A qué venimos al mundo, ¿no? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Yo creo que el propósito de vida justamente es eso, no difiero de él, ¿no? Es encontrar realmente qué es lo que no lo que yo quiero ser, sino lo que realmente en esencia debo ser. Soy, no debo ser. Uh-huh. Bien, 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 bien. ¿Y Milagros? Yo creo que esa es como de esas preguntas cuando tú te pones así como que te invaden allí, que empiezan a darte vueltas en la cabeza, así como desde que estás pequeño relativamente, ¿no? O sea, cuando tú empiezas como a cuestionarte de todo. Porque estoy aquí. Porque te genera curiosidad, Milagros. ¿De dónde vengo? ¿Por qué? Tal. Entonces, con esas preguntas todas existenciales, ¿no? Ya. Es de ese tipo de preguntas así como que... Pero lo que pasa es que esta del propósito es como la que le sigues dando vueltas y vueltas y vueltas, porque siento yo que es como algo en tu interior que te impulsa
a buscar eso y conseguirlo para desarrollarlo, porque es como lo que sientes donde tú vas a estar como pleno, ¿no? Como lo que te va a hacer sentir que viniste aquí a este mundo para algo y eso, que te va a dar como esa plenitud, ¿no? Como que lo logré, ¿no? Sí, claro que sí. Digo yo. Y para Duarte, ¿qué piensa del propósito de vida? Comparto con Milagro que una respuesta que me llega como por conexión de fax, ¿no? Como antes. Lenta pero segura. O sea, la sigo imprimiendo la respuesta. Ojalá que no se acabe la tinta. Es una pregunta que sí en muchos momentos de mi vida, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Pero en muchos momentos de mi vida me la he planteado. ¿Qué es lo que quiero con mi vida, ¿no? ¿Qué persigo? ¿Para qué estoy aquí? El propósito. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué sirvo? ¿No? Puede ser que tenga que ver conmigo con todo lo que me gusta, puede ser que tenga que ver con eso. Pero para mí en lo personal es ¿para qué sirvo? Ahora mismo mi propósito es si lo tuviera que responder sería ¿para qué sirvo? Y creo que lo sigo intentando, ¿no? Como la chapita de la Coca-Cola, ¿no? Sí. Sígalo intentando. Vuelve a intentarlo, vuelve a intentarlo. En eso estoy, Reymar, en eso estoy. ¿Sabe qué? Mientras yo pensaba en esto del propósito de vida, y es que esto surgió porque hace días estaba hablando con Paola, la novia de mi hermano, y ella es psicóloga, y estábamos hablando de cómo potencializar su carrera, ¿sí? Porque, pues, digamos que en el ámbito laboral a veces uno como que se trunca las cosas, no se da, no sé qué, no hay trabajo, ¿verdad? Pero a través de las redes sociales, cómo mostrarse cómo darle utilidad a su carrera. Y allí fue donde descubrí, o sea, como que me vino a la mente, este tema puede ser muy importante porque uno llega a cierto momento que aunque teniendo una carrera, aunque teniendo ciertas cosas, uno se queda como que, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿ahora qué pasa conmigo? O sea, es una pregunta que yo creo que a todos los que nos hemos graduado de la universidad nos llega al momento de salir de la universidad. Así, y a los que no también, a los que aprenden un oficio, a los que aprenden a hacer algo. Sí, a los que aprenden algún oficio también llegan y se interpelan muchas veces. Claro. Y es difícil, ¿no? Porque yo creo que esto sería como una sumatoria al final, ya cuando estemos, por decirlo así, ¿no? Viejitos, ya cuando estemos viejitos, como sacar las cuentas y decir, oye, realmente lo que hice estuvo bien, fui feliz, disfruté, hice lo que realmente tenía que hacer, ¿no? Sí. Yo creo que tiene que ver mucho con eso también, Reymar, con la satisfacción que te genera lo que tú hagas, ¿no? Y el provecho a los demás, a ti mismo. Claro, y también pensando en todo eso, entonces me surgía otra cosa. Cuando a nosotros nos preguntan o le preguntamos a otra persona, ¿cuál es su propósito de vida? ¿O tiene algún propósito próximamente o algo así? Entonces uno responde como en respecto a acciones. Por ejemplo, no, yo quiero tener una familia, quiero terminar la universidad, quiero tener una empresa, y hemos como que confundido los términos entre el propósito y la meta. O sea, eso le pasa a muchas personas. Si uno le pregunta el propósito, responden automáticamente en metas a corto, mediano, largo plazo. Pero nunca hemos entrado como a fondo acerca de que el propósito realmente no es una meta. Y eso es algo que yo, ok, estoy entendiendo y comencé como a indagar acerca de eso y por eso he querido como hacer una diferencia para que podamos entrar más en el tema porque, o sea, la diferencia entre propósito y meta. Vale. Y les voy a leer ese pedacito del propósito. El propósito es la intención o el ánimo por el que se realiza o se deja de realizar una acción. Proviene del latín propositum, que significa ánimo o intención de hacer algo. ¿Sí? Quiere decir que el propósito nace de la voluntad. O sea, el propósito nace de la parte como íntima de nosotros, de nuestro interior. Vale. Por ejemplo, si yo dijera, quiero ir a España, ¿sí?
Algo así, Venite. ¿no? Ay, haciendo metas próximas. Por ejemplo, quiero ir a España, ¿sí? Más o menos en 2 años. Listo, eso se convierte en una meta. Ujú. Pero, ¿qué hace que yo quiera ir a España? O sea, tiene que ver algo por dentro que me mueve para que yo vaya a España. Ese es el propósito en ese caso. O sea, el propósito es aquello que hace que yo me mueva para realizar las cosas. Por ejemplo, en mi caso, quiero ir a España para visitar a Milagros y a Duarte, porque eso me genera una emoción, me genera un sentimiento, me genera alegría. Eso es lo que más o menos entendemos entre diferencia y meta, porque la meta es algo que nosotros creamos con una fecha, con un objetivo específico, para palparlo. Pero durante la vida vamos a tener muchas metas que vamos a poder cumplir. Sin embargo, el propósito es algo que se extiende durante cada una de esas metas. Es decir, yo llego y cumplo un tema, por ejemplo, me gradúo, pero después de eso, de que me gradúo, hay algo más allá que graduarme. Ese algo más allá sería el propósito de vida que lo vamos a encontrar desde que estamos chiquiticos hasta que estamos muy viejitos. Algo así. En eso a mí, Entonces, claro, yo escucho eso a Reymar y me pongo en retrospectiva, ¿no? Así, como que una cámara, así como en Intensamente, se le mete una serie en el cerebro, ¿no? Y me viajé a mi infancia, ¿no? Ujú. Y claro, acabo de descubrir que por muy bien, o sea, yo felicito a mis padres porque intentaron hacer un trabajo excelente conmigo. Ujú. Pero en esto puede ser que mis padres fallaron y a lo mejor muchos padres fallan, que es que me vendieron metas como si fueran propósitos de vida. ¿Ve? Ujú. Usted tiene que ser alguien en la vida. Gradúese de ingeniero. Estudie esto, estudie lo otro. Entonces, claro, en ese afán de que la persona en su interior va buscando ser alguien también, ¿no? Va consumando o va buscando consumar metas, ya sea impuestas o autoimpuestas, pero como que con una venda en los ojos. Por lo menos a mí me ocurrió eso. Ujú. ¿Vale? Cuando estábamos en el colegio, bueno, sí, creo que a todos nos pudo haber pasado esto, ¿no? Que estábamos en el colegio o en el liceo y venía la parte de cuando uno va a pasar a 4º año y viene la prueba vocacional o el 5º año, no recuerdo. Y el examen de tus aptitudes y tal, ¿no? Eso será para lo que eres bueno, pero eso no determina tu vocación en la vida, Ujú. ¿vale? Entonces, claro, estoy recordando que sí, que a mí a lo mejor mis padres, por muy bien que lo intentaron hacer, claro, me vendieron fue metas como si fuera propósito de vida. Y eso a lo mejor ha ido un poco ralentizando el encontrarme con el propósito mío, ¿no? De vida, creo yo. Y ahí pasan cosas muy interesantes, Duarte. Por ejemplo, no sé, un padre que quizá quiso ser médico y no lo fue, termina frustrado, tiene un hijo, él va a hacer lo posible y lo imposible para que su hijo sea médico, para cumplir los sueños que él no tuvo. Y ahí es donde hay un grave problema, porque lo importante es que el padre ayude a ese hijo a encontrar su propio propósito, ¿no? Su propia vocación y empezar a explorar las distintas pasiones. Por eso yo aplaudo mucho a los padres que de repente meten a sus hijos en distintas disciplinas, sea música, danza, teatro, Para que deporte, vayan etcétera, en descubriendo. cualquiera, de manera que ellos vayan discriminando en ese sentido qué le es mejor para cada uno, ¿no? Y vayan encontrando como ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente les apasiona? Como decía Yokoi Kenji, ¿qué es lo que realmente apasiona? Otra frase que dijiste que me choca un poco, pero demasiado, es cuando yo escucho que dicen, estudie para que sea alguien. Sí. Oye, para mí esto es un absurdo. Ya somos alguien. Ya lo somos. Ya tú eres persona, ya tú estás dotado de valores, estás dotado de capacidades, de habilidades, de actitudes. Es decir, de una serie de cosas que no necesitas demostrarlas, ni siquiera necesitas demostrarla para decir que eres, porque ya eres demasiado. Entonces, esa es una palabrita también que me choca bastante. Y ocurre mucho. Y claro, no juzgo, al igual que tú, Duarte, no juzgo a mis padres, ni juzgo a los padres de quienes hemos pasado por estas circunstancias, porque realmente hicieron un buen trabajo, ¿no? Pues aquí estamos, mírennos, tratando de decirles a otros, oye, cuidado, ¿no? Poniendo ahí como una valla
Warning. Sí. Cuidado. Y ese, Pero bueno, mire de que- eso... No, termine. No, ya iba cerrando. Pero como ya venías tú, te dejo. Ándale, Reymar. No, Sigue. sino que eso en la psicología tiene un nombre que se llama el efecto Pygmalion. Y es cómo las creencias de otra persona influyen en el interactuar del otro, o sea, en la vida del otro. ¿Efecto Y qué, eso perdón? lo vemos muy... efecto Pygmalion. Así se llama. Es raro. Es raro, pero ese es el efecto. Ya. Sí, o sea, dice que como la influencia que tiene otra persona sobre la otra. Sobre Y todo bueno, los papás. Sobre todo ajá, los papás. sí. Tiene que ver más hacia el punto de vista de los padres. Bueno, y eso es De muy los normal padres. porque a final de cuentas, pues nadie nace aprendido y mucho menos en eso de ser padre, ¿no? Entonces, al momento de educar, quieras o no, vas a imprimir en tu hijo muchas cosas de las que tienes tú en tu psicología, en tu... Mire, ya dijo Milagros, nadie nace aprendido. Eso filosóficamente tiene un trasfondo tremendo desde el empirismo y el racionalismo. Sí. Somos una tábula ¿Y la rasa. Mili? ¿Qué estamos haciendo Sí, aquí? la hoja en blanco. Yo puedo comprender La hoja en que blanco. Mili. yo puedo comprender que los padres, o sea, quieran lo mejor para sus hijos y a través de implantar ciertas medidas, ciertas metas, pues quieran que se moldeen, ¿no? Pero lo que no me gusta es ver como hay un sector de los padres que, claro, como dice William, en vista de sus propias frustraciones, quieren proyectarse en sus hijos y entonces no ven a sus hijos como sus hijos, sino como sus creaciones. ¿Vale? Como que vamos a perfeccionar a este muñeco que tenemos aquí, a este monigote, y se va a convertir en la versión mía que no pude ser, o mejor que yo. Y ese va a ser mi legado. Mi propósito, ahí se encuentran el propósito de ellos. Mi propósito va a ser que este sea mejor que yo, por favor. Sí, claro. Milagros alguna vez se preguntó de chiquita cuál era su propósito de vida. O comenzó a indagar sobre lo que quería ser, o a qué edad más o menos usted se hizo esas Ella preguntas. quería ser grande. No, ya, eso ya lo iba. ¿Será que lo logró? ¿Lo Yo no. lograría? Yo no. No, a ver. Lástima que no puedo. Milagros, ¿cuánto mide Milagro? 1.78. Arrodillada. Ay, Ave María. 1.78. Ay. A ver, bueno, es que cuando hacía esa pregunta, es que yo todavía me la hago. Qué horror. Ya, pero es que... No. Pero yo siento que eso está bien. O sea, Se la hacía San Agustín después de... Imagínate, estaba súper mayor. Y se la hacía. No había encontrado aún su chispa, su propósito. Chista, su propósito. Ya, es Sí. que... Sí, muchas veces me lo he preguntado. Y claro, entonces empieza uno con esto de la carrera. Entonces, claro, La de vocación, pequeña... buscando la vocación. Ajá, exactamente. Entonces, de pequeña... de pequeña que iba a ser maestra. monja. Mira, Eso, no, eso eso llegó. vino después. Es que estaban ahí. Pero entonces, claro, estaba eso, ¿no? Como que ser maestra. Que había en parte influencia allí porque uno como que recibía mucha educación por parte de los salesianos, entonces por eso la parte con los jóvenes y todo esto me llamaba ahí bastante. Luego obviamente también por mi papá que era educador, Maestro. entonces también tenía ese ejemplo allí. Entonces claro, eso era lo primero que tal. Claro, cuando estaba pequeña y me hacían esta pregunta, pues yo respondía a eso. De por sí hubo una vez que sin saber me pregunta qué iba a estudiar yo cuando fuese grande. Entonces yo digo, maestría. Claro, ella quería ser maestra, pues iba a estudiar maestría. ay, qué ternura. Ay. Después cuando me enteré que era eso, ya. ¿Qué cosa estaba diciendo? Qué lindo. Ay, no.
Claro, y Si después hay algo de que has descubierto en tu vida, exactamente, objetivamente ha sido eso. Que maestría no es ser maestra. Maestra. Ay, vale. Y bueno, así seguí. Obviamente estaba el otro impulso de la vocación religiosa, que eso también me empezó a llamar desde muy pequeña. Entonces iba ahí como por esas dos vertientes, ¿no? Nada, al final terminé estudiando ingeniería. Uy, súper cerca. Que ni por dónde. Pero ¿sabe por qué? Porque era la carrera del futuro. Todavía sigue siendo. Y la sigue siendo. Eso sí es innegable. Pero Sí. claro, o sea, ni pendiente, ¿no? Porque yo con una computadora, yo con nada de esto. Pero estoy en ingeniería informática. ¿Sabe Y ahí que está. esta mañana cuando me estaba hablando con mi mamá sobre el tema de hoy, entonces yo le pregunté, mami, ¿cuál es su propósito de vida? Me da mucha risa, porque yo le pregunto, mami, ¿cuál es su propósito? Bueno, mi propósito de vida es que ustedes dos sean unos hombres y mujeres ejemplares. No, mamá, no es mi propósito, el suyo. Bueno, no, mamá, no. Bueno, está hablando, es que yo como siempre he querido eso para ustedes. No se confunda, mija, no se confunda. Yo, no, mami, no estamos hablando de eso. Entonces, comenzamos a hablar sobre cómo ella iba descubriendo su propósito de vida y cómo en nosotros ella se dio cuenta desde pequeños lo que cada quien iba como queriendo ser. Ajá. Y por ejemplo, en mi caso, a mí me gustaba, o sea, yo era... De verdad que lo de la influencia de los padres en uno es bastante marcado, ¿no? Claro. Yo veía a mi papá ver, por ejemplo, The History Channel. Sí, así, cosas así. Y yo de pequeña decía, es que yo quiero ser una historiadora. Imagínense. Y quedó echando cuentos en Yo una tienda, quiero- ¿vio? Yo quiero ser una historiadora. Y yo quería como investigar y era súper curiosa y no sé qué. Y yo durante digamos que mi infancia, yo hice como 30,000 cosas, ¿no? Fui deportista, bailé y hice modelaje. Luego entré a ser músico. Pero siempre había algo que me gustaba bastante, que era como ayudar a los demás, ¿no? El pensamiento, ¿por qué este hace esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? Yo decía, no, yo quiero ser psicóloga. Yo tenía como 14 y yo decía, no, yo voy a ser psicóloga. Y en ese entonces en San Cristóbal, pues no había psicología. Yo dije, cuando yo me gradúe, de repente, pues no, tampoco había psicología cuando me gradué. Entonces, misteriosamente terminé estudiando filosofía. Pero mi mamá pues me dijo, eso tiene mucha relación, ¿no? Con lo que usted quiere. Pero como desde pequeñita, o sea, fui como mostrando que sí me gustaban las cosas del porqué, de investigar, me gustaba como leer. Si me preguntaban algo de historia, yo hacía o sea, en la materia de historia yo era la de los testamentos. O sea, yo escribía infinito. Y hoy en día digo, bueno, sí, creo que mi propósito de vida estuvo marcado desde niña, pero que lo fuimos encontrando, lo fui como hilando poco a poco, aunque aún seguimos en esa búsqueda, ¿no? Pero ahí es donde uno está buscando las pasiones, o sea, ¿qué me apasiona? Y hoy en día digo, desde pequeña me apasionaba eso, pero no sabía que era mi propósito de vida. Bueno, entonces con todo eso que fui viendo durante mi vida, he pensado que hay algo importante que definir en nosotros y es el sentido de nuestra vida. O sea, ¿con qué le estamos dando sentido a nuestra vida? Porque básicamente pues ese es el propósito, algo así. Entonces hay un autor que se llama Viktor Frankl que dice, el sentido de vida reside en encontrar un propósito. Si tenemos un porqué, siempre encontraremos un cómo. Si nos sentimos libres y motivados, siempre podremos generar todos los cambios necesarios para crear una realidad mucho más noble. Entonces, hablando de eso, o sea, si tenemos un porqué, siempre vamos a encontrar un cómo. Por eso yo también pensaba en lo siguiente, cuando los papás quieren imponerle como a uno ese pensamiento de que usted tiene que ser médico y tal, y yo creo que los papás siempre se van a dar cuenta que a uno no le gusta, pero piensan más en cómo le va a favorecer eso en un futuro, digamos monetariamente, por ejemplo, algo así.
Claro. Pero, exacto, pero si nosotros realmente mostráramos lo que le da sentido a nuestra vida, en algún momento nuestros papás van a querer apoyarnos en eso. Y definitivamente uno va encontrando como... Luego lo demás va a venir por añadidura. O sea, todo se va a ir dando. Todo. De hecho, la gente por ejemplo, a William y a mí, me imagino que la pregunta siempre es: ¿y en filosofía qué se hace? O sea, piense. ¿Qué es eso? Piense antes de preguntar, piense. Y entonces uno no, pues, o sea, nosotros somos licenciados en educación, mención filosofía, ¿sí? No es que seamos filósofos, pero realmente todos somos filósofos porque todos pensamos y la filosofía es el arte de pensar, solo que no nos enfocamos como en crear nuevas cosas más allá de lo que, no sé, los filósofos es mucho más profundo, pero indiferentemente la gente lo ve como si fuéramos filósofos. Entonces, de profesión, como que, ¿y de qué viven los filósofos? Siempre es como la pregunta. Y es que de verdad no pienso. y yo, bueno, la verdad, a mí la filosofía me ayuda a desarrollar nuevas cosas en mi vida y de ese modo voy encontrando el camino de lo que quiero hacer. Por ejemplo, me gusta el marketing, me gustan las redes sociales, me gustan ese tipo de cosas. Pero eso lo fui descubriendo en el camino y la filosofía me fue abriendo como ese camino, justamente. O sea, me fue mostrando qué era lo que más me gustaba y cómo ahora pienso complementar las dos cosas, que son las dos cosas que me apasionan en este momento de mi vida, por algo así. Ahora, vamos a ver algo que me llamó mucho la atención mientras averiguaba sobre este tema, y es una película que salió en el año 2020 y que yo creo que muchos ya la han visto. Fue como el boom cuando abrió Disney Plus, o sea, que todos pagamos para ver esa película, que fue Soul. Bueno, Duarte no. Esta película habla sobre el sentido de vida y cuál es la chispa que le da a la vida, pues qué es lo que nos hace sentirnos vivos, justamente. Y me llamaba mucho la atención porque siento que uno, a través de estas cositas como tan mínimas como una película, bueno, que es muy grande, pero que uno dice, sí, 2 horitas ahí mirando la película, lo hace reflexionar a uno, pero al 100. O sea, uno se queda pensando, mi vida, ¿en qué estoy haciendo? ¿Cómo? Algo así, ¿cómo la estoy llevando? ¿Qué me está moviendo? Bueno, William, que si la vio, ¿qué opina de Soul? Me encantó porque, a ver, el sentido de la vida es algo que uno se plantea en un momento, como lo decíamos al principio, de acuerdo a los intereses, a las pasiones, ya, a todo esto que tú en un momento te das cuenta. Pero ocurre que llega un momento también de tu vida donde te das cuenta que quizás no es eso lo que probablemente te apasiona, ¿no? Entonces, como que cuando un amigo me dijo, oye, ¿sabes qué? Mira, salió, porque yo no soy mucho de ver películas, realmente. Me dice un amigo, oye, salió una película buenísima por Disney y tal. Verá, se llama Soul. Ok, ¿de qué trata? Bueno, del sentido de la vida y tal. Yo dije, bueno, yo estoy pasando por una situación donde necesito replantearme nuevamente todas estas preguntas, ¿no? Y volver a tomar un nuevo foco en mi vida personal. Y claro, cuando yo la veo, yo decía, wow, qué increíble las cosas tan bonitas que deja, ¿no? Desde que comienza hasta que termina. Realmente es una película que habla efectivamente sobre la pasión de una persona. Esta persona muere, lamentablemente, el día en que cree que ha conseguido como lo que siempre ha soñado. No me haga spoiler tanto, no me haga tanto spoiler porque no la he visto, pero... No, cuéntelo. Se va a comer el spoiler. Bueno, acá. El hombre muere, el protagonista, y se va para un lugar maravilloso donde está como que entre la muerte, circula un poco entre la muerte y antes de llegar al mundo, ¿no? Entonces le llaman el gran después y el gran antes. Y es súper interesante porque efectivamente hay 2 personajes principales los cuales se debaten un poco esto del sentido de la vida y cómo encontrarlo. Y cómo uno que ha estado tantos años buscando ese sentido de la vida lo consigue desde la experiencia, es decir, experimentando cosas, viviendo, dándose cuenta de las más pequeñas cosas, ¿no? Desde las pequeñitas cosas, viendo qué es lo que realmente
le inspira, ¿no? Lo hace sentir, como decía Raimar, realmente vivo. Yo recomiendo esta película, pero no para entretenernos, sino realmente para detenerse y pensar sobre estas cosas, ¿no? Sobre lo que piensa 22, sobre lo que pensaba Joy Gardner, que es el otro protagonista. Sobre esas preguntas, uno mismo llevárselas y ir reflexionando, ¿no? Sobre esto, de verdad. A mí me apasionó. Yo la volvería a ver, solo que ya perdí la suscripción a Disney. Sí, no, es súper interesante y todas las cosas, yo me puse a investigar sobre la película, así como detalles en cómo está inspirado los muñequitos, en cómo no sé qué, o sea, todo tiene como que un hilo, una conexión ahí entre y me he dado cuenta que las películas de Pixar, pues últimamente no sé, siempre han llevado como una metáfora audiovisual respecto al sentido de la vida, pero ahí como guardadita, como muchos aspectos de la vida, algo así. Entonces, viendo la película y viendo todo esto que realmente nos gustó y que habla mucho sobre el sentido de vida y cómo lo encontramos, hay dos cosas que nos cuestionamos o que me dejaron pensando. Uno, desde una corriente filosófica que es el existencialismo, y que sería la primera, que es la existencia precede a la esencia, y la segunda, el innatismo, que sería lo contrario, la esencia precede a la existencia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Nacemos con ideas innatas? O sea, ¿nacemos como con la esencia ya lista, así como que Raimar fue designada para hablar de filosofía, fue para pensar, para ayudar, para servir? ¿O eso lo vamos desarrollando en el camino? Ambas. Para mí, ambas. Ya Milagro lo dijo al principio anteriormente. ¿Te acuerdas que yo te dije? Ya Milagro está hablando de innatismo. Ya. No, estaba hablando justamente de empirismo, ¿no? Nacemos sin conocer nada, sin saber nada, decía, ¿no? Nada. Y vamos aprendiendo en el camino. Ya, claro. Sí. Pero ahora que ella plantea la pregunta, siento yo que en cuanto al propósito de vida, yo creo que nosotros todos nacemos como con un talento, uno o varios talentos. Pero esos talentos se van desarrollando en el transcurso de nuestra vida. Sí, lo queremos desarrollar, obviamente, ¿no? Pero creo que es así, que nosotros nacemos ya como con eso allí, esa semilla allí puesta, ¿no? Y que nosotros está pues darle vida. Que me imagino yo que en eso es que estaría como nuestro propósito, ¿no? Lo que nos dé el sentido, porque por eso es que tenemos esos talentos allí, ¿no? No sé si me explico bien. Yo comparto con Milagros la idea que se nos ha dado como un equipaje al principio, ¿no? O sea, yo creo en Dios. Uh-huh. Y voy a partir mi pensamiento desde el cristianismo. Por eso. Y yo considero que Dios a cada uno nos dio un equipaje, ¿vale? Lo que pasa es que al principio no somos conscientes de lo que hay ahí, uh-huh, o para qué sirve. Y en el transcurso de la vida Dios nos va a permitir múltiples experiencias para ir descubriendo para qué sirve cada cosa que Él nos dio, ¿no? No sé cómo se llama eso a nivel filosófico, pero eso es lo que yo creo. Uh-huh. Más que cosas implantadas por estar implantados, que estamos programados, que no es así, es que Dios en el amor que nos tiene y en la libertad que nos otorga, pues sí nos regala ciertas cosas. Tómelas ahí. Como cuando tiende la mano así. Mi abuelita me decía, tome ahí, mijo. Eso, guárdalo en el bolsillo. Cuando llegue a su casa, se acuerda de mí. Sí. ¿No? Tan bella. Entonces, claro, eso es lo que siento que Dios hace con nosotros, ¿no? Al principio nos dice, tome, mijo. Guarde ahí, no lo destape todavía, no tiene necesidad, ¿no? Hay un tiempo para vivir sin preocupaciones, hay un tiempo para crecer, todavía no. Pero la vida que Él nos va regalando, las experiencias sí nos van mostrando para qué. Creo que está en la mente de la persona, en el corazón, en el alma, el querer desarrollar esa conciencia,
¿no? Para eso, por ejemplo, está la parábola de los talentos también, ¿no? Ujú. Es muy clara, ¿no? Que el Señor a todos nos dio talentos en menor o en mayor medida, de diferente tipo, talentos. Lo que quiere decir es que sí tenemos una responsabilidad que desarrollar la conciencia de poder saber cuáles son nuestros talentos, para qué sirven y en qué los vamos a invertir. Cuando uno tiene un propósito de vida siempre, o sea, el propósito de vida siempre va a ayudar al otro, siempre. Entonces, eso que le da valor a mi vida es aquello que por medio de mí permite que yo le dé incluso valor a la vida de otros. Así, más o menos, es lo que pasa justamente en la película. Pero que nosotros muchas veces no lo estamos viendo por el efecto Pigmalión o porque sentimos como que, ay, no, eso no es tan importante. Es que un músico no gana tanto. O si no es un músico de música secular, no va a ganar lo mismo haciendo música católica. Cosas así se van a presentar cada vez que uno va encontrando Pero el Reymar, propósito. no importa qué tan bueno seas. En el propósito de vida importa cuánto ¿Cómo? lo disfrutas, cuán feliz Ajá. eres y cuánto lo disfrutas. Que eso que hagamos nos conecte con nosotros, con nuestra verdadera esencia. Y créanme que de ahí comienza como a fluir todo. O sea, cuando uno encuentra eso que lo conecta a uno, que lo hace sentir apasionado, que uno dice, uy, es que en este momento siento que estoy elevado, o sea, estoy como, ahí está viviendo el propósito de vida. Por eso decía que el propósito de vida no es algo como que cumplir una meta, sino que lo vamos a vivir en todos los momentos de la vida. O sea, y uno se va a dar cuenta cuando esté feliz haciendo algo que está cumpliendo su propósito. Incluso por eso planteé unas preguntas que me hicieron como, ¿qué era lo que decía Duarte antes, no? ¿Ustedes creen que Dios tiene algún propósito específico con nosotros? Y es que definitivamente Dios sí tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y ahí es donde yo digo, es que el innatismo y el existencialismo se juntan. O sea, con Dios las dos cosas se juntan. Porque si Dios definitivamente nos ha puesto como un sellito a cada uno para que hagamos algo en específico, como para su reino justamente, como para el vivir lo que Él nos ha regalado. Entonces, de ahí partimos. Dios sí tiene un propósito con nosotros. Y yo he seleccionado como 3 propósitos rápidamente que creo que Dios tiene con nosotros. 1, ser amado y amar para siempre. O sea, pues el amar es un sentir. El amar es algo mucho más que ser algo tangible, como lo hablábamos en el episodio pasado. O sea, eso ya es un propósito que está tan innato en nosotros. O sea, es algo tan adentro. Y Él nos lo demuestra y nos lo deja súper escrito y, o sea, es súper vivible. Otro es ser bendecido y bendecir. Dios los bendijo con un don. Ahí es donde podemos ver eso. A Duarte lo bendijo con la música, a Milagros, en este caso con La altura. toda la altura, la hija del Altísimo. No, pero digamos que con la parte del diseño, por medio de gráficos, o no sé, así está ayudando. Y no solamente eso, por ejemplo, Milagros para mí ha sido de bendición cuando he querido hablar con alguien, entonces siento que tiene como mucha... ¿Dónde consejo? Sí, ¿dónde consejo? Eso me pasa con Milly. Y William, pues, es como también con la música. Y pues en mi caso, bueno, pues también... No, yo diría que tengo como un poquito de la música, pero también me gusta hablar un poco. Me pasa como algo así, ahí como que... Lo que pasa es que a veces uno dice, tiene el don y uno no lo pone encima de la mesa. Por muchas cosas. Y eso es un hater en los propósitos de vida. Un Yo hater. creo que le coloqué. ¿Qué es eso de hater? Es como sí, o sea, el que va ahí llevándole uno al contrario. La piedra en el camino. O sea, sí, que la piedra en tenemos el camino. Haters en el propósito de vida. Propósito de vida. Por ejemplo, uno sí de ellos existen. es el miedo. Existen. El miedo Uf, es brutal. algo que totalmente nos bloquea. A mí particularmente el miedo me bloquea. Ya estoy rompiendo el miedo, pero esto era algo que me proporcionaba muchísimo miedo. Y lo otro, el efecto Pigmalión, que lo hablamos siempre, también es un hater,
porque eso no nos deja ser lo que verdaderamente somos. Pero si Dios nos dio un don y nos ha bendecido con eso, pues también nosotros tenemos que hacerlo como un canal de bendición. Entonces, bendecidos para bendecir. Y eso sale naturalmente. Y luego, ser conocido y conocerlo a Él es porque Dios permite que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos a través del conocimiento de Dios. Dios nos permite entrar en lo más profundo de nosotros para poder conocerlo a Él, porque a Dios se le conoce como en lo íntimo. O sea, yo creo que en lo más íntimo podemos encontrarnos directamente con Dios. Entonces Él tiene ese propósito de que lo conozcamos a Él conociéndonos a nosotros mismos, pues venimos de Él. O sea, somos imagen y semejanza de Él, algo así. Entonces, ahí uno va encontrando. Imagínense qué pensaba Dios cuando decidió crear el mundo. Cuando decidió, o sea, ¿cuál es el propósito de Dios con todos nosotros? ¿Será que todavía se lo pregunta? Ahora, yo creo que él está claro. No, él está clarísimo. Él está clarísimo. Él sabe el guión. Él está clarísimo. Ahora, dime. Ya, rapidito. Pero es que claro, ella nombra ser amados para amar, ser bendecidos para bendecir y conocer. Conocer y entonces, claro, es que me hace acordar de la canción al himno de San Francisco. ¡Ay, sí! Ok. No había caído en cuenta. ¿Por qué? Se le sentía que eso me estaba como aquí. Ahora, nosotros estamos claros que desde la perspectiva cristiana, una perspectiva verdadera, estamos llamados a buscar la verdad, a buscar el amor, a buscar la luz, a buscar la justicia, a buscar a Dios, ¿no? El propósito de nuestra vida es llegar a encontrarnos con Él, ¿vale? Y si en el camino podemos y debemos ayudar a los demás, pues eso es un plus en el currículum. Pero ¿cómo tú le explicas eso a alguien que no tiene en su vida todavía la claridad cristiana o que no se ha encontrado con la verdad? Alguien que sea ateo, alguien que sé yo, que haya tenido muchas experiencias traumáticas y no tenga la cercanía suficiente con Dios para comprenderlo desde esta perspectiva. ¿Qué le pudiéramos decir a esas personas? ¿Qué es ese propósito de vida o cómo lo pueden conseguir? Es que así venga, yo creo que todo ateo, toda persona que no crea en Dios, igual tiene un propósito en la vida. Pero ¿cómo se lo explicas? O sea, porque se siente. Toda persona, no, bueno, yo no sé si se sentiría. A ver, por eso lo pregunto, porque esa es la parte buena del debate. Porque es lo que le apasiona a esa persona, ¿no? Así no crea en Dios, algo tiene que moverlo. Y eso algo que lo mueve hace que mueva a otros o hace que le sirva a otros, porque finalmente el propósito sirve. Eso lo entiendo, pero fíjate, hay mucha gente que ha logrado en su vida un montón de metas, un montón de objetivos, que tienen dinero, que tienen fama, que tienen gente o sea, que lo tienen todo y al final se sienten vacíos, ¿vale? Gente que a lo mejor no se ha encontrado con Dios. Entonces, claro, supongamos que soy yo y yo me siento vacío por dentro, pero todo lo tengo y nada me hace feliz, ¿no? ¿Cómo le explicas tú a esa persona, cómo le explicamos a esa persona cuál es el propósito de vida? Si estamos partiendo desde el punto de vista de que todo lo ha hecho bien, que ha conseguido esto y lo otro. Pues yo creería que uno tiene que preguntarle que si lo que ha hecho le ha apasionado. Claro. Porque si usted llega a un punto donde usted cumplió todas sus metas y a usted no lo hace feliz, quiere decir que a usted no lo apasionó. Claro, que no estaba haciendo lo que estaban hablando antes, ¿no? De lo que era el propósito, que es lo que te mueve, ¿no? Lo que te impulsa. Ajá. O sea, que estaba haciendo las cosas era por cumplir, estaba cumpliendo metas, pero no estaba haciendo las cosas motivado. O sea, con ese impulso interior de hacerlo. Disfrutar de las pequeñas cosas. Dice Jean-Paul Sartre, dice que estamos condenados a ser libres. Y estar condenados a ser libres es que estamos condenados a buscar definitivamente qué somos y qué queremos. Y podemos, por eso yo lo decía al principio, podemos llegar a viejitos y darnos cuenta que definitivamente lo que hicimos no nos apasionaba, que sencillamente llenaba el bolsillo.
pero no... Yo escuchaba, por ejemplo, no sé, hay muchas personas que quizás les guste el reggaetón, pero veía un video de Arcángel y él decía, yo tengo todo el dinero del mundo, tengo generalmente 50, 70 personas a mi alrededor que pueden hacer todo lo que yo quiera y todo lo que yo les pida. Así Pero con tan solo chasquear un dedo, por ejemplo. Pero no me llena nada de eso, no me satisface nada de eso. No es lo que yo estoy buscando. No es la persona con la que yo quiero compartir, también decía. Por ejemplo, entonces, fíjense en los extremos, ¿no? No tiene que ver con qué es lo que haces. Tiene que ver es cómo disfrutas. Por eso lo decía hace yo un ratito y Milagros me dijo, ¿cómo es que es la cosa? Bueno, es con qué nivel disfrutas eso. Lo disfrutas y no lo... ¿Por qué esas personas que hacen eso no renuncian a eso y buscan otra cosa? Porque entonces eso sería renunciar a eso que estás haciendo para dedicarte a algo que seguramente te genere más libertad o más tranquilidad, más paz, era la palabra que estaba buscando. Más paz. Porque eso también hace tu propósito de vida, te genera paz. Te sientes en un carril, te sientes que vas en la dirección correcta. Pensando en todo esto y pues ya buscando como un método para conseguir nuestro propósito de vida, los japoneses se han inventado, o bueno, algo nació con ellos que se llama el Ikigai. Y el Ikigai es un concepto japonés que significa la razón de vivir o la razón de ser. Eso es como un secreto de los japoneses para una vida larga y feliz. Así lo han caracterizado dos autores que se llaman Héctor García y Frances Miralles. Esos no son japoneses. No, ellos no son japoneses, pero ellos han hecho un libro que se llama Ikigai, Los secretos de Japón para una vida larga y feliz. Pero el concepto Héctor como García tal es japonés. La razón de vivir o la razón de ser. Así. Eso puede ser una forma para aquellas personas que no tienen como a Dios y dicen como que, ay, no sé, encuentren su propósito de vida. Algo así. Entonces ellos lo califican como en 4 partes. Y es como lo que hemos venido hablando, pero como para que cada quien en su casa, si quiere, lo pueden hacer y pueden investigar sobre el método y bueno, todo lo demás. El primero es descubrir qué es lo que me apasiona. O sea, como que enumerar qué es lo que me apasiona. En mi caso, yo coloqué como que servir, hablar, cantar, escribir, conectar con mis amigos. Eso a mí me apasiona. A mí me apasiona bastante. Luego, para uno encontrar su propósito sería qué es lo que se me facilita. ¿Qué se le facilita, por ejemplo, a Duarte? ¿Qué se le facilita? Es una pregunta directa. Sí, Yo pensé claro. que era retórica. Sí. No. Sí, sí. Yo pensé que Raimar iba a seguir. Yo pensé, Pero claro, es que que me aquí quedé como como- una nube así. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué se me facilita? Hablar. Creo que no hay quien me pare para hablar, ¿no? Entender las cosas rápidamente, con una sola visión de un documental, de una película, de una charla, de algo que, y si me interesa mucho más, como si fuera una especie de memoria fotográfica. Se me facilita. Pero también se le facilita que sea hacer música, componer. No, se me hace Eso más se fácil le lo otro. Si me hacen la pregunta bien, se me facilita. Soy bueno en la música porque se me facilita el entendimiento de eso. Pero lo más fácil que me ocurre a mí es aprender, por decirlo así, aprender. Ah, bien. Entonces ahí es donde uno comienza a diferenciar entre cuáles pueden ser mis hobbies y cuáles pueden ser las cosas que realmente me apasionan y se convierten en mi propósito de vida. Algo así. Me pasa lo mismo. A mí se me facilita como que hablar, servir, escribir, porque incluso me pasa eso. Yo soy capaz de sentarme y me pongo a escribir y ordeno una idea, pero cuando la voy a hablar de repente dentro del podcast me cierro. O sea, se me choca todo. Hoy estoy hablando como más suave, como más relajada, porque es algo que me gusta. O que no solo que me gusta, los otros temas me han gustado bastante, pero como que uno tiene como que la cancha ahí, entonces se le facilita a uno hablar de estos temas. Eso también es parte de lo que me apasiona y se me facilita. Luego, lo que el mundo necesita. Como el propósito de vida va arraigado de lo que yo tengo, doy, algo así. Entonces, uno comienza a determinar qué es lo que el mundo necesita. Personas
por ejemplo, para Aquí Pensamos Distinto, el mundo necesita personas con criterio, personas que se sienten a pensar sobre su vida, que sean más coherentes al vivir su día a día, que descubran cosas nuevas de la actualidad, que descubran cosas de la fe. Aquí Pensamos Distintos también tiene un propósito de ser, algo así. Y eso, Aquí Pensamos Distinto va muy arraigado a mi propósito de vida también, en mi caso. Ya, porque aquí no hay sueldo, si no, no estuvieras aquí. Exacto. Exactamente. Pero lo mejor es que cuando hay un propósito de vida, esto del sueldo o la paga viene por añadidura. Ya cuando usted hace lo que a usted le apasiona, créame que va a conseguir las cosas por añadidura. Por eso es la cuarta parte del método del Ikigai, que es, puedes recibir paga por escribir un libro, por dar conferencias, por hacer un podcast, por ejemplo. No es que nos estemos lucrando en un podcast, sino que esto puede abrir puertas para otras cosas que vamos desarrollando en el camino. Entonces, los 4 pasos como para descubrir el propósito de vida es, 1, ¿qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que se me facilita? ¿Qué es lo que el mundo necesita? Y 4, ¿puedo recibir pago por tal cosa? Si lo que nos preocupa es el pago, eso va a venir por añadidura. Mientras hagamos lo que nos apasiona, todo va a fluir. Incluso los familiares que decían que tenías que ser médico, pero ahora es filósofo, van a apoyarlo a uno en la idea y van a ver, Aquí Pensamos Distinto. Por ejemplo. Muy bien. Bravo, Raimar. Muy bien. Yo remataría como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Bueno, chicos, muchas gracias por haber compartido con nosotros en este episodio. Muchas gracias a William, a Duarte y a Milagros por todas esas cosas interesantes que nos han dado, porque la verdad, pues todo esto nos ayuda a descubrirnos nuestro propósito de vida. Gracias a todos. Esperamos que este episodio haya sido de mucha utilidad para ustedes, así como lo ha sido, por ejemplo, para mí. Recuerden que en la parte de abajo vamos a dejar los enlaces de todo esto que hemos hablado el día de hoy, por si quieren citarlos, por si quieren buscar indagar un poquito más acerca de estos temas. Y recordarles que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube. Somos muy agradecidos cuando nos siguen en Instagram y también se suscriben a nuestro canal en Telegram. Y recuerden que pueden escucharnos por todas las plataformas de podcast que tienen en sus celulares. Por ejemplo, ¿no? Todas las plataformas, Spotify, Oye, sí. Google Podcast, Apple Podcast. Sí, están en todo. Ya me lo busqué. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Podcast. Todo podcast. Ahí nos van a poder encontrar. Y bueno, gracias por acompañarnos nuevamente. Los queremos mucho. Nos vemos el siguiente domingo en el próximo episodio. Chao. Aquí el experto es Duarte, no soy que yo. estén bien, adiós.